Saludos cordiales, les habla Francer Goenaga y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes este espacio especialmente diseñado para el equipo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y promovido por la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. En esta edición especial vamos a conversar sobre los retos de educar para la sostenibilidad y para ello tenemos un panel de expertos muy especial con el que vamos a compartir. Procedo a presentárselos. Nuestra primera invitada es Daisy Rebolledo, ingeniero agrónomo, maestra y especialista en planificación rural en función del medio ambiente, doctora en Ciencias mención Ecología de la Universidad Central de Venezuela. Ha ejercido en el área de la planeación y ordenamiento del territorio por más de 32 años y cuenta con más de 26 años de experiencia docente. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de la Sierra del Sur en México, en la línea de investigación Perspectivas Teórico-Metodológicas de la Planeación Estratégica en la unidad de posgrado. Nuestra segunda invitada es Diana Puertas, comunicadora y relacionista corporativa, magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. Hoy es directora de las maestrías Gerencia Ambiental y Gerencia y Prácticas del Desarrollo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en Colombia. Es directora latinoamericana ante las Naciones Unidas de los programas posgraduales para el desarrollo y actualmente profesora de los cursos de Gerencia Estratégica, Emprendimiento Socioambiental e Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las estrategias corporativas. Otro de nuestros invitados especiales es Alejandro Luy, licenciado en Biología con maestría en Gerencia Ambiental, ha desarrollado experiencias en el Ministerio del Ambiente en Venezuela y desde los años 90 está vinculado al sector de las ONG. Es el gerente general de la Fundación Tierra Viva desde el año 2001 y por su trabajo ha sido uno de los 10 finalistas como Emprendedor Social del Año de Venezuela. Es autor del libro Arca Criolla, Relatos sobre Animales de Venezuela, de Fundación Tierra Viva. Y finalmente quiero presentarles a Eduardo García, ingeniero, empresario independiente y consultor ambiental que desde 2008 ha trabajado para empresas del sector de manejo de residuos peligrosos, inversiones sostenibles, sector productivo, automotriz, construcción, transporte y seguro. Ha participado en distintos comités de trabajo para promover los sistemas integrales de ecovalor para proyectos de energías limpias en México, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú. Desde el 2018 hasta el presente han sido reconocidos algunos de sus proyectos en los premios Latinoamérica Verde dentro de los 500 mejores proyectos de la región. Y en noviembre del 2019 fue nombrado embajador de los premios Latinoamérica Verde para México. CAF, como un organismo multilateral que valora el conocimiento y la pluralidad, busca compartir espacios de sensibilización y reflexión diseñados con la participación de expertos con formaciones y opiniones diversas, para enriquecer el debate a través de sus propias ideas y experiencias. Como es habitual, en el caso de los invitados externos a la organización, CAF es muy respetuosa de todas las opiniones, aunque no necesariamente las haga suyas, esperando que la pluralidad decante en procesos reflexivos para la audiencia, quien podrá generar sus propias conclusiones. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro panel de expertos, agradecer a todos ustedes su presencia y dar inicio a este espacio que estamos compartiendo el día de hoy. Para comenzar, quiero aprovechar los distintos puntos de vista y cada una de las posiciones que ocupa nuestro panel y preguntarles a ustedes cuál es su posición, su mirada frente al desarrollo sostenible. Toda vez que el desarrollo sostenible para algunos puede ser un comodín, puede ser una excelente alternativa, puede ser una estrategia para poder salvar la vida en el planeta o simple y llanamente puede ser un compromiso adquirido. Quisiera que ustedes compartieran con nosotros desde su experiencia y su punto de vista la postura que tienen frente al desarrollo sostenible. Y le doy la palabra inicialmente a Diana. Bienvenida. Gracias, Francer. Bueno, lo primero es una reflexión más filosófica. Yo creo que como argumenta Yuval Noah Harari,
somos los relatos, son las historias las que configuran la realidad humana, y en este sentido podríamos afirmar que el problema en el que estamos, podríamos pensar en que comienza cuando damos este inicio, esta exhalación inusitada y acelerada de dióxido de carbono a la atmósfera, pero tal vez es cuando comienza el relato de la economía como centro de nuestra narrativa, de la vida pública, de la mentalidad que configura la sociedad. Y yo creo que el desarrollo sostenible es una agenda que responde a una necesidad de cambio, de narrativa, de historia, de lo que hemos configurado en estos modos de producción y consumo insostenibles. Es una alternativa, tú decías muy bien hace un rato, del pluriverso de posibilidades de concebir el bienestar en la humanidad. Y es una utopía, además, en el sentido de buscar un equilibrio sin tensiones, que esto es utópico, entre la prosperidad económica con equidad social y sostenibilidad ambiental. Ahí hay múltiples tensiones y realmente es un camino complejo. De hecho, el concepto tiene críticas que hablan acerca de cómo puede darse una agenda al 2030 sin traspasar los límites planetarios, que tal vez algunos de ustedes conozcan estas críticas del centro, desde el Centro de Resiliencia de Estocolmo, por lo menos entre otros. Sin embargo, pues el desarrollo sostenible se ha vuelto en una narrativa más generalizada. No podría hablar yo de que es como una sola visión hegemónica, pero sí es una narrativa que es generalizada y nos aglutina y que tal vez inspira al sector privado. Yo creo particularmente en el poder del sector privado para el cambio, particularmente desde el emprendimiento. Y ese desarrollo, también decías que si puede ser una excusa, yo creo que también es una excusa, parafraseando sin duda tu pregunta, porque yo creo que es importante que lo usemos como excusa para recordar que no hay vida si esta no está en comunidad con los otros y con la naturaleza. Hay un filósofo, para cerrar mi idea, que se llama Edward Freeman. Él es doctor en filosofía y trabaja en la Universidad de Virginia, y dice que necesitamos una nueva historia, una nueva narrativa, un cambio de paradigma, sobre todo en la idea que tenemos de los negocios. Particularmente yo me enfoco en el tema de emprendimiento y género, y en emprendimiento veo el poder para el cambio, dado que ya su sentido del éxito no es únicamente agregar valor económico a unos shareholders, a unos dueños de una empresa, sino también a los stakeholders, y hablan de valor social y ambiental. Entonces yo creo que son un poco todas las cosas que has dicho, pero hay que reconocer que hay un pluriverso de visiones en esto del bienestar y el desarrollo, Francia. Excelente, Diana. Mencionaste algo que me parece bien interesante, y es que es la posibilidad de inspirar, de orientar, de llevar adelante esas ideas en el sector privado. Y Eduardo precisamente trabaja como empresario y ha desarrollado una trayectoria importante con el tema precisamente de la empresa y la posibilidad de incorporar estos temas de sostenibilidad. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Mira, comparto la opinión de Diana al 100%. Sin embargo, yo he comprobado durante los últimos 14 años que desde la visión empresarial, primero, el tema de sostenibilidad se ha convertido en un paradigma, en una moda, en una forma, déjenme usar el término hippie, de vivir la vida. Y socialmente o antropológicamente, a esta sociedad consumista se le ha olvidado que venimos de una sostenibilidad. Cuando éramos hombres de las cavernas, había bioconstrucción. Éramos capaces de construir y edificar de manera ambiental grandes culturas, pirámides, conceptos de la física, astronomía y una serie de disciplinas que el consumismo hoy nos ha hecho olvidar. Y hoy en día, como empresarios, tenemos que ser capaces, 100% capaces, de regresar a lo básico, de generar una producción y un consumo responsable a partir de un respeto y una responsabilidad compartida hacia nuestro principal proveedor, que son todos esos servicios ambientales ecosistémicos. Entonces, si nuestro perfil es consumista, cambiemos el paradigma. Y desde la parte empresarial, yo creo que más que ser algo de moda, tiene que ser una convicción. Y cierro mi intervención con esto. Desde la economía lineal, todos los proyectos se han envisionado a partir de ver para creer. Y desde la parte socioambiental, que yo vengo como un empresario de salmón subiendo río cuesta arriba, es al revés. Tenemos que creer
para ver. Fíjate que me parece muy interesante el hecho de que digas que venimos de una práctica o de una cultura desde de la bioconstrucción y desde el aporte. Ahí hay conocimiento y conocimiento ancestral que hoy podemos encontrar en el entorno rural. Y quiero preguntarle a Daisy, cuyo trabajo se enfoca precisamente allí. ¿Es el desarrollo sustentable esa fuente de información que viene desde lo rural o por el contrario, tú opinas que hoy por hoy se ha desvirtuado ese planteamiento? Fíjese que estaba escuchando los anteriores expositores y estaba ubicándome exactamente en lo que estás expresando. Porque si vamos a ese equilibrio de la sostenibilidad, de que estamos hablando de la economía, lo social y lo ambiental, yo pensaba que también deberíamos hacer otra trilogía en relación a lo que es lo público, lo privado y lo comunitario. Entonces ahí me voy al sector rural. Entonces el sector rural es el sector que aporta todos esos bienes y servicios que habló Eduardo y que a su vez lo requiere el sector privado para poder desarrollar sus actividades. Y en este balance de desarrollo sostenible, yo particularmente he reflexionado mucho con respecto a eso, porque desde el 1989 yo he estado involucrada con la parte ambiental y viendo los años veo que no ha cambiado. O sea, por eso yo siempre, hoy día creo que la palabra sostenible se usa como un comodín y se olvida el sector rural. El sector privado y el sector que tiene el poder, que es el urbano, no toma en cuenta todo ese conocimiento que, como tú acabas de expresar, pues viene de ahí, porque las comunidades estaban muy interrelacionadas con su entorno. Y de hecho hablan de la madre tierra, o sea, ni siquiera no lo ven como una fuente o como un insumo para el sector productivo, sino como parte de lo que somos. Y de hecho es bien interesante, involucro también una información relacionada con un gurú que tuve la oportunidad de escuchar, que él decía que lo que pasa es que el ser humano se olvida que él es tierra. Entonces, siento que hoy día el desarrollo sostenible es un comodín. Fíjate, entonces Daisy, que cuando tú me mencionas eso, me hace pensar en mi propia historia trabajando con el tema de desarrollo sostenible y en particular lo que el sector de las ONG ha venido desarrollando. Quizás ha hecho un trabajo relevante en algunos casos porque evidentemente le ha tocado ir a trabajar en los espacios rurales y en muchas ocasiones el trabajo lo hacen de la mano del sector privado. Quisiera que Alejandro nos contara un poco cómo ha sido más bien para él esa mirada y sobre todo entendiendo, Alejandro, que has tenido un trabajo y una trayectoria sobre el tema de desarrollo sostenible. Entonces, quisiera que nos contaran desde la visión de las ONG. Nuestra experiencia de Fundación Tierra Viva en el Delta del Orinoco puede servir de ejemplo de cómo este trabajo donde se valora la riqueza natural y cultural de una región, tú la puedes insertar en la vida de esa región. En el Delta del Orinoco viven las comunidades Guarao, que es el grupo indígena el segundo grupo indígena más numeroso de Venezuela. Pero esa cultura y toda la riqueza asociada en una zona de alta diversidad biológica era desconocida por el ciudadano común. Entonces, cuando tú te planteas una educación para la sustentabilidad y un desarrollo sustentable, tienes que partir de que hay un entendimiento, un conocimiento y un entendimiento de la existencia de esos valores y que eso en el día a día se convierta en parte de el reconocimiento de toda la sociedad. Por eso, bueno, nosotros nos dedicamos mucho a trabajar con docentes y con comunidades para primero conocer una cultura desconocida como los guaraos, conocer además una riqueza poco apreciada, solamente utilizada en cierta manera como insumos de alimentos. Entonces, a través de diversas estrategias, tanto de educación formal como no formal, además en los dos idiomas, tanto el guarao como el español, uno puede incorporar a la dinámica de lo urbano parte de la riqueza natural y cultural que se había desconocido o simplemente se había perdido. Entonces vimos 4 enfoques relacionados con este tema, pero a mí me generó inquietud ese conflicto que puede haber en el momento de plantear estas políticas. Y quisiera hacerle esta pregunta a Daisy. ¿Es posible que ese desarrollo sostenible
pueda ser una traducción de esas grandes decisiones globales? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo debo decir antes de responder tu pregunta que tenemos que tener en cuenta que el que tiene el poder o el que tiene el dinero tiene el poder. El sector urbano tiene el poder porque ahí es donde están todas las fuerzas de toma de decisión. Y lo rural, aunque es el área más grande y la que tiene los recursos, pues no tiene ese acceso. De hecho, si hablamos de las comunidades indígenas, es algo que en este estado donde yo trabajo se discute mucho porque ahí ellos se sienten que nosotros que estamos afuera vamos y le imponemos situaciones sin tener en cuenta el conocimiento que tienen. Fíjate que hablamos, no, la sostenibilidad se le vamos a enseñar a ellos qué es la sostenibilidad. No, más bien ellos nos están enseñando a nosotros lo que es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, a ver, yo doy en la universidad esa área, yo doy planeación estratégica municipal. Entonces, cuando uno revisa la ley, ya están cumpliendo desde el punto de vista de documento. Pero, ¿qué sucede? Que solo es un documento. No han tenido en cuenta las comunidades. Entonces, las comunidades, el presidente municipal cumplió con el Estado, cumplió con el país, y el país cumplió con los organismos internacionales. Pero en esencia, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue ajustar lo que vienen haciendo a lo que está exigiendo los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué sucede? Que al final uno lo que observa que lo que es un documento, no lo hacen desde abajo. Entonces, siempre se discute que tiene que ser de arriba, pero también tiene que ser de abajo. Y ver que, ok, hay unos compromisos internacionales, pero ¿cuáles son las necesidades y cuáles son verdaderamente los problemas sentidos asociados al ambiente y a la sustentabilidad que está viviendo las comunidades? Para que haya ese clic. Fíjate que me llama mucho la atención y quiero ahora pasarle el testigo a Diana, pues esto que tú planteas podría ser una de las causas de los resultados que estamos obteniendo. El último informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantea que no vamos a llegar a cumplir las metas. Si bien no veníamos ya en un buen camino, el tema de la aparición de la pandemia complicó las cosas, generó retrocesos en algunos procesos que ya iban de alguna u otra manera avanzados. Me pregunto y le quiero preguntar esto a Diana, o sea, esa puede ser una de las causas por las cuales no estamos llegando a estos objetivos, a cumplir estas metas, y cuál es el rol de la mujer también allí. Gracias, Francer. Pues varias reacciones frente a lo que dice Daisy, porque me parece esto que ella dice de venimos de la tierra como algo que no se nos puede olvidar. Y sí, Daisy, tengo, digamos, desde la experiencia la misma observación de que parece como tratar de ajustar lo que se construye local a esa agenda global, que además una de las críticas que se tiene es que fue construida top-down. Entonces, de esa manera, ¿cómo se reconoce la ancestralidad, la tradición, los saberes? Finalmente, pues hay un dato científico que me parece muy interesante y es que el 80% de las áreas de conservación son conservadas por comunidades indígenas. Y también en el caso de nuestro país, en Colombia, están los consejos comunitarios y hay también estas figuras de conservación que son de la sociedad civil. Entonces hay que reconocer eso de lo que tenemos que aprender, un cruce de saberes que nos está dando y que es fundamental. Entonces una reacción en ese sentido, y tal vez yo tengo estudiantes que son becados, líderes del Pacífico colombiano, afrocolombianos, y les digo, este paradigma de piense global para actuar local, ¿qué tal si pensamos local para incidir en lo global? Porque tenemos mucho para enseñar. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio de paradigma? Es bastante complejo, pero yo a veces creo que hay ciertas acupunturas estratégicas en el desarrollo sostenible, por fortuna, que no sé si quiebran el sistema, yo no soy tan optimista, pero por lo menos sí generan unas dinámicas locales interesantes. Entonces, esa imposición a mí me preocupa francamente. Y otra cosa, Frances, frente a esto que preguntabas, y es, también el Centro de Resiliencia de Estocolmo hace un llamado a la obsesión con el ODS 8, que es el de crecimiento económico. Entonces, lo que decía al comienzo, es el lenguaje económico el que predomina, entonces es el PIB la obsesión como el indicador del bienestar. Si es así, pues tras pasar los límites planetarios hasta la vuelta de la esquina, ya estamos con el tema de la biodiversidad en crisis, tenemos una crisis climática compleja frente al rol de las mujeres en la solución. Entonces vuelvo a lo que decía Daisy, tan interesante y tan potente, que venimos de la tierra.
Desde el ecofeminismo se habla de las conexiones históricas, materiales e ideológicas entre las mujeres y la naturaleza, y también esas situaciones de opresión que compartimos. Y ese vínculo entre mujeres y naturaleza se ha establecido desde el cuidado y no basado en la depredación. Esto ya en sí mismo, por supuesto, es todo un lugar de oportunidad para repensar las soluciones que se basen desde la naturaleza y que empoderen a las mujeres como líderes de esas soluciones, o por lo menos como habla Naciones Unidas, que es una frase que a mí particularmente me parece interesante, es buscar la igualdad nada más y nada menos. Algunos, y vuelvo al Centro de Resiliencia de Estocolmo en este reporte que habla de cómo poder conciliar los objetivos de desarrollo sostenible con los límites planetarios en uno de los escenarios que consideran ellos como viables. Inclusive el marco de temporalidad que ellos plantean en ese informe no es el 2030, en el cual se basa la Agenda 2030, sino en 2050. Hablan que algo que es urgente es fomentar la educación para las mujeres, porque son esenciales agentes para el cambio. Ya lo decía también Amartya Sen, de la particularidad de incidencia de la agenda del desarrollo de las mujeres como agentes del desarrollo y del cambio. Esto se da por el tema de cuidado, el impacto que se tiene en la familia, la relación particular y única con la naturaleza. Pero para reconocer ese rol también hay que reconocer pues ciertas falencias y necesidades que más adelante seguramente abordaremos en la conversación, pero quisiera resaltar un dato reciente sobre esto en términos del lenguaje económico, que es el que prevalece. Y de acuerdo con el informe del Monitor de Emprendimiento Global del 2019 al 2020, en tiempos económicos desafiantes, dice el informe, se enciende el espíritu empresarial impulsando la creación de empleo, la brecha en el acceso a oportunidades para fortalecer capacidades y el libre desarrollo se amplía entre hombres y mujeres. Y esto habla también del poder que tienen las mujeres en estos momentos de crisis para emprender y para generar un cambio y cubrir, digamos, estos efectos que tienen las crisis sociales y ambientales en nuestras economías. Sin duda, ahí hay ya unas primeras pinceladas importantes sobre lo que pueden ser estos desafíos, porque necesariamente el tema de género es un tema que hay que tocar, que hay que manejar en todo este planteamiento, sobre todo con la emergencia que tenemos. Yo quiero, antes de pasar quizás a estos temas de qué hacemos, por dónde enfocamos las posibles soluciones, preguntarle a Alejandro si, adicional a esto que han planteado Daisy y Diana relacionado con el origen de los problemas de esta crisis y de la ausencia de resultados, ¿tú visualizas algún otro elemento importante a destacar? Sí, bueno, yo estoy convencido de que hay una causa fundamental, y es que el modelo de desarrollo sustentable, aunque debería ser considerado como un norte, no ha contado con todo el apoyo necesario, con la masa crítica necesaria para que se imponga, y por eso ha tardado tanto en desarrollarse. ¿Y por qué se da eso? Bueno, la causa fundamental es que toda la información existente científica que demuestra y que ha ido, esa data ha ido creciendo y que demuestra cómo nosotros, el ser humano, estamos afectando al planeta, eso se está ignorando. Se ignoran las evidencias, tanto ambientales, sociales y económicas, que demuestran cómo nuestra manera de desarrollo nos ha traído hasta el momento. Entonces, si nosotros no logramos que esas evidencias se constituyan la bandera de gobiernos y del sector del privado para impulsar los cambios, entonces el modelo que nos ha sostenido hasta el presente no va a cambiar, ¿ok? Y lo estamos viendo incluso con el tema de pandemia. En plena pandemia, a pesar de todo, bueno, la pandemia no ha servido tampoco para cambiar mucho, porque la mayoría de los líderes mundiales se han concentrado en atender las consecuencias, pero han hablado poco de las causas, de qué nos trajo hasta acá, y lo que nos trajo hasta acá, en resumidas cuentas, tiene que ver con la manera como nosotros hemos relacionado con el ambiente, digamos, desde la época industrial para acá. Esto es muy grave porque si ponemos un símil, es como que si nosotros vamos al médico y nos hacen un análisis de los parámetros de nuestro cuerpo, y entonces el médico nos dice no fumar,
no comer azúcares, hacer ejercicio, pero no hacemos caso. Seguimos disfrutando la manera como venimos disfrutando de la misma manera. Y ese es el problema. Hasta cuando principalmente los líderes de los gobiernos no se den cuenta que debemos dejar de prescindir de ciertas prácticas y es necesario que lo hagamos ahora, pues nada, va a tener que venir un ataque cardíaco y sobrevivir a ese ataque cardíaco mundial para entonces cambiar. Esa es la causa fundamental del por qué estamos donde estamos y no hemos avanzado más en el tema de desarrollo sustentable y, por supuesto, en los objetivos de desarrollo sustentable. Gracias, Alejandro. Fíjate, entonces, de acuerdo a lo que cada uno ha venido planteando, hay exclusión, no reconocimiento a la información, ignorancia de alguna u otra manera en el planteamiento, se da preponderancia al tema económico sobre los otros que realmente son los que sostienen las bases. Digamos que tenemos una situación sumamente compleja basada en la forma o la óptica que se ha tenido en este momento para poder mirar el tema de la crisis climática y de las distintas situaciones que nos afectan a todos. Yo quiero preguntarle a Eduardo, en este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son esas estrategias entonces que deberíamos abordar para poder resolver esta situación? Bueno, qué grandes aportaciones de mis colegas ponentes. Gracias por lo que comparten, porque en mucho me adhiero y en mucho también debato. Y sobre eso voy a contestar tu pregunta, Francer. Primero, como una filosofía de vida, es volver a lo básico. Voy a hacer dos paréntesis muy breves. En 1985, mi país, el 19 de septiembre, sufrió uno de los terremotos que más dañó la vida social en nuestro país. Y paradójica e irónicamente, el mismo día del 2017, sufre un segundo terremoto. Si nosotros vemos, y nos vamos a la historia y vemos las fotografías de las personas que solidariamente se volcaron a las calles a salvar a sus compatriotas, a sus vecinos, a sus familiares, podemos observar que el 90%, 95% de los que aparecen en las fotos no padecen obesidad o sobrepeso. Y ves las fotografías de la gente que movía escombros en el 2017 y había como el 70% con obesidad y sobrepeso. ¿A qué llego con este paréntesis? Nuestros modelos de consumo se alteraron a partir de un modelo que priorizó al mercado, a depredar el ambiente y no importarle por ningún motivo la salud de la gente. Lo que decía Alejandro, las causas. Queremos resolver un tema de pandemia generando consumo. Perdónenme que lo diga así, es ilógico. Pensemos en este segundo paréntesis. En esta pandemia que todavía no salimos, pocas empresas se han puesto a pensar que solamente los envases en donde estamos poniendo las vacunas se requiere de un tipo de material muy específico, de grado médico. Entonces debe haber una infraestructura que produzca ese vidrio que viene de un ecosistema, de un proveedor ambiental ecosistémico, y las estamos tirando. Entonces, ¿qué hacemos? Démosle ecovalor a nuestros residuos. Somos consumistas ciegos y no generamos conciencia de que nuestro consumo genera residuos. No importa si estás en una comunidad indígena, pueblos originarios, genera residuos orgánicos. Y esa es la base de un nuevo modelo económico que le agrega ecovalor a nuestros perfiles de consumo. Esa es una parte del que hacer. La otra, confiemos y creamos en esos modelos de aprovechamiento de residuos para generar riqueza. A partir de los últimos 100 años que hemos generado impresionantemente una gran cantidad bestial de residuos. Entonces, démosle ese ecovalor para generar sin ningún temor nuevos modelos de producción y consumo responsable, que son socialmente viables, tienen sostenibilidad social, tienen una sostenibilidad ambiental. Tengamos el valor y tengamos la confianza de que, como decía Diana, desde lo local podemos crear modelos de autoconsumo
Hoy en día estamos emprendiendo un proyecto aquí en mi país, en donde si llega el COVID-64, vamos a poder ser autosuficientes en agua, en energía, en alimentos y en gestión de residuos, o si nos tenemos que volver a aislar 5 años, no 2. Eso es lo que tenemos que hacer, cambiar el paradigma. Y cambiar ese paradigma, cambiar las ideas, insertar esas nuevas posiciones, esas nuevas posturas, evidentemente requiere de educación, requiere de transmisión de mensajes, requiere de la vivencia de lo que es incorporar la sostenibilidad como un modelo de vida, el consumo responsable como un modelo de vida. Yo quiero preguntarle a Alejandro, antes de hacer una pregunta que quiero que vaya para todos, ¿qué es educación para la sostenibilidad, Alejandro? Más allá de repetir un concepto que ha dicho mucha gente que conoce el tema, yo creo que debemos pensar primero sobre el término educación. Educar algunas veces se simplifica a manejar conocimientos nuevos, pero no solamente manejar conocimientos, sino herramientas para poner en práctica ese conocimiento, ¿no? Y cuando hablamos de sustentabilidad, o la educación para la sostenibilidad, debe estar, es una educación para dar el conocimiento para entender nuestra realidad actual, sus causas y consecuencias, y por otra parte, dar herramientas para empezar a pensar diferente. La educación para la sustentabilidad debe estar orientado a conocer todas las riquezas que tenemos y que han sido subestimadas o que han sido incluso afectadas por nuestro modelo de desarrollo para producir una nueva manera de interactuar como ser humano. Gracias, Alejandro. Y entendiendo que esto es lo que cada uno de ustedes realiza, yo quiero entonces pedirles que brevemente me cuenten qué están haciendo ustedes en el tema de educación para el desarrollo sostenible. Y por otro lado, cuáles son esos grandes desafíos o esas barreras con las que todavía están batallando, por decirlo de alguna manera. Daisy. Gracias. Fíjate que hay un tema bien interesante que me parece a mí que es sensibilizar. O sea, para la parte de educación es sensibilizar. ¿Por qué? Porque en mi caso, pues yo le doy clases a alumnos alrededor de 20 años y parece mentira, pero hay un desconocimiento verdaderamente de la interrelación que tenemos nosotros como ser humano con la naturaleza y con todo lo que significa el ecosistema. Entonces, en mi caso, yo busco la manera de sensibilizar al estudiante de que así como que lo cotidiano es muy involucrado con todos los procesos ecológicos de los ecosistemas que están a su alrededor, porque es una generación que ha venido de, como decía muy bien Eduardo, de todo como digamos, de esta vorágine o de lo que es el consumismo. Entonces, de hecho, me atrevo a decir que hay que aprovechar ahorita lo que han hecho algunas empresas de enseñarle a los niños de dónde viene el agua. Porque a veces el niño cree que el agua viene del grifo que abre su casa y que la leche que consume pues no está asociado con un animal que está en un campo, que ese campo está asociado con una tierra y está asociado con todos esos procesos del ecosistema que le garantiza que él esté ahí y que él se pueda vestir, que él pueda consumir y todo eso, ¿no? Entonces yo, en mi caso, eso es lo que a mí me parece más importante, o sea, sensibilizar que ese ecosistema, si no existe, no puedo existir yo. O sea, si ellos no tienen ese ecosistema, ellos no pueden estar ahí. Y las dificultades, en mi caso particularmente, es que tenemos una población que vive muy aislada de ese concepto. O sea, desde el punto de vista de sensibilizar, pero además el problema es ese. O sea, que ellos no internalizan que ellos dependen de eso. Y en este momento que tenemos la tecnología, que yo por lo menos yo me he tocado dar filosofía y yo lo bromeo, yo le digo, ustedes están viendo el mundo en esta dimensión,
Por favor, olvídense de eso, vean 360 grados. El reto es eso, o sea, sensibilizarlos y recordarles, porque todos lo sabemos, pero recordarles a cada una de sus células que es parte de ese entorno. Gracias, Daisy. Diana. Me conecto con Daisy también desde la visión de lo filosófico y con lo que dice Eduardo, también Alejandro nos llama el sentido de volver a lo original. Yo creo que la forma en que contribuyo de alguna manera a la educación para la sostenibilidad, primero desde el autoaprendizaje, yo creo que el enfoque filosófico es fundamental y cambiar las preguntas es clave. Miren, yo estoy en una School of Management, ¿no? Entonces las preguntas eventualmente más tradicionales han sido cómo propender por la rentabilidad, pero creo que ahora hay que introducir unas nuevas preguntas que tienen que ver con dónde está la vida que hemos perdido viviendo, dónde está la sabiduría que hemos perdido conociendo, porque todo lo ancestral y tradicional lo ha desplazado el único y predominante enfoque científico que es urgente, pero hay otros saberes que se deben reconocer. ¿Cuál es el propósito del significado de nuestro breve paso por el planeta? Hay preguntas filosóficas que se tienen que reconfigurar. De manera concreta, en el plano de lo que se produce, pues primero creo que contribuyó desde la inclusión. Entonces el tema de las becas es fundamental. En este momento hemos gestionado becas para 60 líderes del Pacífico colombiano, afrocolombianos que llegan a hacer presencia en un School of Management tremendamente tradicional con un enfoque distinto, y esa inclusión es verdaderamente potente en las nuevas narrativas. También hay unas becas que se llaman Líderes de Cambio para personas de múltiples regiones del país y de Latinoamérica que vienen a enriquecer desde el pluriverso de visiones esta gerencia de sostenibilidad ambiental y la gerencia y práctica del desarrollo. Son dos maestrías distintas, también conectando. Entonces todo esto hay un movimiento del Global que se llama Global MDP para las maestrías que fomentan el desarrollo sostenible, y soy la directora latinoamericana, impactando. Miren que son cerca de 550 egresados, la empleabilidad es del 94% por lo versátiles que son estos programas, y el impacto que tienen en generación de política pública, de generación de transformación empresarial, es significativo. También, y lo último en el tema de divulgación, hay unos espacios que se llaman, más modestos que este, se llaman Encuentros por la Sostenibilidad, y generan conversaciones entre temas coyunturales del desarrollo sostenible, en donde se suman personas de diferentes miradas, pero también, sin duda, académicos, generando ese acento en las conversaciones. Y creo que eso es en síntesis como el aporte, los retos. Me sumo a Daisy en términos de la comprensión general de la comunidad educativa frente al desarrollo sostenible. Entonces, esto debería ser un tema transversal. Cualquiera que se adopte como de teoría del desarrollo del pluriverso existente, hay una adolescencia en el sistema educativo, en la comunidad educativa, de estas comprensiones. Entonces, no están en el aula. Al no estar esa comprensión, no está en el aula. Y esto debería ser transversal, tal cual la filosofía. Esto debería ser transversal a la educación. Esto se debe dar no solamente en el enfoque de biología, por ejemplo, sino desde las ingenierías. En todo debería establecerse como algo transversal. Igualmente, formar o contar con habilidades transversales para dar sentido a los desafíos complejos que existen. Tenemos una crisis climática, una crisis social. Esto deberíamos fomentar esas habilidades para esas comprensiones críticas que llamen a la acción colectiva. Desde el aula, nosotros implementamos el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, como algo esencial por esto mismo, ¿no? Conocimientos y habilidades específicos sobre cómo cada profesión puede sumar al desarrollo sostenible, o al bienestar, o al buen vivir, como queramos enunciarlo, porque todo es válido y se recoge, pero ¿cómo es mi aporte? Por eso las preguntas deben cambiar el sentido, y las preguntas filosóficas cambian los paradigmas. Gracias, Diana. Bueno, voy a retomar ahora con los caballeros. Voy a multiplicar un poquito la pregunta, ya que estamos entrando en los últimos minutos de este conversatorio. La pregunta que estaba en la mesa era, ¿qué es lo que ustedes están haciendo en este momento? ¿Cuáles son esos retos, esos desafíos o esas barreras con las que se han encontrado? Pero quiero sumarle adicionalmente, ¿cuáles son esas buenas prácticas que ustedes pueden mencionar que han desarrollado? Bueno, Francer, interesante. Yo me voy a referir a una de las cosas que estamos haciendo desde Fundación Tierra Viva en Canoao, una parroquia del estado Carabobo, en Venezuela. Y ahí hemos estado trabajando el tema de conservación de cuencas y la conservación del recurso agua en general
con comunidades organizadas, con productores agrícolas, incluyendo con productores cacaoteros. Muchas de esas personas que participan en esas comunidades organizadas y que son líderes, por cierto, son mujeres. Naturalmente, son los liderazgos que es más frecuente en esas comunidades organizadas, y ahí está ese doble trabajo que mencionaba Diana. ¿Qué hemos estado haciendo? Bueno, en esencia hemos estado incorporando prácticas agroecológicas para mejorar los procesos productivos que requieren organización comunitaria. Es decir, no es solamente formar a la persona, sino a la relación de personas, ¿ok? Y eso ha implicado entonces diversos temas que garantizan un mejor uso del suelo, el uso de fertilizantes naturales, bioinsumos, control biológico de plagas, particularmente por las plantaciones de cacao, pero en general, ¿no? O sea, esas prácticas agroecológicas generales. También, ya con una visión de reforestación a mediano y largo plazo, pues hemos estado trabajando en la elaboración de viveros y gestionando planes de reforestación en diferentes sectores de esta parroquia. Al mismo tiempo, hemos incorporado tareas que van orientadas a la valoración de la diversidad biológica como fuente para generar agroturismo o para la elaboración de productos basados en la diversidad biológica. O sea, que hay una economía basada en la diversidad biológica, pero con criterios de sustentabilidad. Importantísimo acá es que todas esas actividades están acompañadas por procesos que involucran la valoración ambiental, el liderazgo, la comunicación y la resolución de conflictos, porque repito, no se trata solamente de formar personas, sino grupos de personas que puedan actuar de manera coordinada. ¿Qué hemos generado con eso? Bueno, hemos generado, por ejemplo, la organización o el fortalecimiento de distintos grupos comunitarios en una cuenca que es muy grande, que cada uno de esos grupos comunitarios atiende la realidad de su sector. En algunos sectores es porque, para decirlo sencillamente, es porque no hay agua y hay que ver cómo garantizamos el agua, y en otros sectores hay agua, pero cómo la distribuimos mejor. También hemos atendido patios productivos que beneficien a 20 familias. Esas dificultades, por supuesto, están asociadas a una resistencia natural a cambiar. Si yo tengo unas prácticas tradicionales en mi producción, bueno, que venga alguien a decirme cómo debo hacerlo, pues implica todo un trabajo de entender esa resistencia, pero además darle herramientas para que se den cuenta que esto funciona, ¿no? Y también la debilidad institucional. Desafortunadamente, la falta de equipos técnicos de sectores también vinculados a los diferentes niveles de gobierno, eso dificulta más porque nos hace asumir otras responsabilidades. Hemos logrado eso, y eso ha estado fundamentado en algo que es la construcción de alianzas. Sin la construcción de alianzas no es esto posible, y esa construcción de alianzas es con todos aquellos actores públicos y privados que conocen el terreno y que son necesarios para producir los cambios que nos generen sustentabilidad. En este caso, la experiencia es de Canoao, del Estado Carabobo. Gracias, Alejandro. Paso el testigo a Eduardo. Claro que sí, Francer, gracias. Déjenme poner un contexto. Yo he comprobado en primera persona que la educación se ha vuelto un ritual de repetir lo que el profesor dice hasta que nos entre a la cabeza. Desde la educación preescolar hasta el mayor alto grado de posgrado que podamos adquirir. Y hemos dejado de lado lo que, en lo que también he vivido en primera persona, es el ser humano. Desde chiquitos, desde que llegamos al preescolar, nos enseñan a repetir todo, pero no nos enseñan a ser libres de pensamiento y de acción. Un niño pequeño no se juzga, entonces dice lo que siente, cómo lo siente y por qué lo siente. Y ahí están las semillas que pueden contribuir 22 años después a tener un profesionista comprometido consigo mismo, por lo que sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones le dan responsabilidad hacia su comunidad. Decíamos hace un momento, ¿cómo nos integramos? Estamos divididos hombres y mujeres, y en las cavernas los hombres salían a cazar y las mujeres a recolectar para tener una vida en comunidad. Se nos olvidó en esa materia. Yo tengo el enorme privilegio de estudiar en la única universidad del mundo que dicta la licenciatura en permacultura, en donde se basa en estos conceptos. El amor
a mi Pachamama, a mi tierra, a mi agua. No importa si soy colombiano, chileno, argentino, mexicano, perdón, iraní, japonés. La sostenibilidad somos nosotros mismos. Entonces, concluyendo, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es sensibilizar, enrolar a la gente. Yo no juzgo a quien tenga la mayor cantidad de grados, pero tampoco juzgo a la persona que lo único que tiene son sus manos para sembrar la tierra. Daisy conoce perfectamente bien cómo es Oaxaca. En lo profundo de la Sierra Mixteca he visto proyectos que deberían de ser modelos globales de producción y consumo. Entonces, ahí es en donde tenemos que devolucionar o evolucionar la educación. Pónganle el sentido que quieran, tenemos que volver a lo básico. Y lo que hacemos nosotros es darle ecovalor a los residuos. Tenemos proyectos donde las llantas las convertimos en materias primas y las desaparecemos del planeta, tú lo sabes, Francer. Y finalmente, Francer, lo que me gustaría agregar son las acciones que en materia de educación sostenible estamos aportando. Primero, hemos podido establecer relaciones con la Universidad Fray Luca Pacioli, que es la única universidad en el mundo que dicta la carrera de licenciatura en permacultura, para poder llevar los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad de manera transversal a carreras como arquitectura, ingeniería, diseño, contabilidad y administración, con un enfoque 100% sostenible desde la gestión profesional. Pero también queremos llevar la educación sostenible a esos pequeñitos que tienen 3, 4 años y que empiezan a formarse en un proceso educativo durante 18 años, 20 años o más si quieren ser profesionistas con posgrado. También desde ahí estamos diseñando estrategias, planes de estudio y planes sobre todo de acción en esa materia. Y finalmente, hay un Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en mi país, conocido como CONALEP, en donde ya estamos llevando acciones para poder llevar la sostenibilidad a jóvenes de bachillerato para que puedan incorporar estas prácticas, estas herramientas. Y con el Colegio de Pedagogos, a través de un proyecto que se llama The Makers, estamos también dándole y dotándoles de habilidades para la vida y el trabajo, para que sean emprendedores, para que encuentren un empleo o para que continúen estudiando con estos conocimientos en permacultura, bioconstrucción, bioherramientas y cualquier acción que requieran conocer desde una perspectiva de un modelo tradicional y transformarlo a un modelo de práctica sostenible. Gracias, Eduardo. He recogido aquí algunas de sus ideas. Creo que tenemos información muy interesante y datos que son aprovechables y valiosos para estos desafíos de la educación para la sostenibilidad, la importancia de la sensibilización y la conexión del individuo con el entorno, como lo planteaba Daisy, la incorporación de nuevos planteamientos filosóficos para transformar nuestras acciones y el reconocimiento de la mujer y su liderazgo en todo este proceso es parte de lo que tenemos en la ruta hacia lo que debe ser este proceso efectivo hacia la educación para la sostenibilidad, el desarrollo económico con respeto a la biodiversidad que lo planteaba Alejandro, al igual como desarrollar, fomentar, potenciar el liderazgo en los sectores productivos rurales. De igual manera, desarrollar alianzas, porque solo evidentemente es muy complejo avanzar. Entonces, ahí tenemos otro elemento importante para lograr este objetivo y para impulsar la educación para el desarrollo sostenible. Importante la libertad de pensamiento que planteaba Eduardo, fomentar esa libertad de pensamiento y acción y volver a lo esencial e incorporar como un eje central en todo este proceso educativo lo que somos. Yo creo que allí tenemos una serie de retos, de desafíos importantes que sin duda hay que abordar con urgencia. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes de verdad por sus aportes, por el conocimiento compartido, por esta trayectoria tan importante que cada uno de ustedes desarrolla y que sin duda es un elemento que suma a nuestra vida, a nuestra acción, a nuestro estar en este planeta en consonancia con lo que somos, con ser parte del sistema.
agradecido de verdad con todos ustedes. Para mí ha sido un honor y un placer compartir este espacio y ahora quiero darle la palabra al equipo de CAF para que podamos compartir las preguntas y los comentarios de la audiencia. Adelante.